luego miro a ver si hay más. No has dicho nada de metodología de evaluación de la propia herramienta que habéis generado. Bueno, pues en primer lugar... ¿Cómo os estáis imaginando? Has dicho que vais a empezar el piloto. Cuando empecéis el piloto tenéis que tener claro qué protocolo, qué metodología de investigación, qué vais a medir, cómo lo vais a hacer. Bueno, pues en primer lugar hemos desplegado la herramienta, vamos a comenzar el piloto como bien comentas, y sobre todo estamos empezando evaluando la usabilidad del sistema, que sea lo más dinámico posible teniendo en cuenta que los profesionales sanitarios disponen de poco tiempo, entonces nos estamos centrando en primer lugar en la usabilidad. ¿Cómo vamos a evaluar la eficiencia, la seguridad del sistema? Pues primero vamos a evaluar la respuesta del sistema. Si el sistema, que está basado en documentos, como son guías clínicas y reglas de Chronic que he comentado, está basado en documentos de evidencia clínica. Pero aún así, vamos a evaluar la respuesta del sistema si es correcta. Me refiero a que... a ver... Sí, pero... Si el sistema realiza una recomendación apropiada para este tipo de paciente con los datos que se han recogido en los formularios electrónicos. Sí. Voy a completarlo. Vamos a hacer un análisis de concordancia con datos retrospectivos. Y de hecho, la idea es, vamos a coger datos de pacientes ya prescritos y lo que pasa es que el esfuerzo en este caso es grande porque no tenemos... no es el paciente siguiente donde el médico puede tener en nuestros formularios, que son bastante más ricos de la recogida de información, que es muy estructurada, que la propia historia clínica electrónica. Tenemos que hacer la historia clínica electrónica del paciente retrospectivo. Estamos viendo cuántos, porque el esfuerzo es grande, identificar toda la información y simular con el sistema la prescripción que recomienda, ver las prescripciones reales que se le hicieron a esos pacientes y también validado por en tanto que haya diferencia, que los clínicos que participan en el proyecto observen si al final está recomendando bien o no. Será un trabajo que tenemos que, de hecho, tenemos identificados los pacientes y lo que nos está costando mucho es recuperar de la historia clínica, en los textos y demás, toda la información necesaria, que a veces no la tenemos, para poder ejecutar el sistema y hacer la simulación de recomendación terapéutica. Una vez hecho eso, lo que vamos a empezar es a usarlo y digamos que estamos en una fase 1, simulando un ensayo clínico. Los médicos van a ir viendo si las recomendaciones que hacen coinciden con lo que ellos pensaban que iban a prescribir en cada caso. No, porque eso si no es necesario hacer ningún ensayo clínico ni nada, es cualquier tipo de protocolo, pero que esté que sea visible. O sea, voy a hacer esto con tantos pacientes, no sé cuántos profesionales involucraréis. Tenemos 100 pacientes en principio previstos. Lo que pasa que es verdad que como nos está costando, estamos retrasando en la fase de hacer los retrospectivos, pues seguramente vamos a tener que reducir el número de pacientes. Se le ha dicho una cosa muy importante: la usabilidad ahora es fundamental. Claro. Estos formularios son exhaustivos y requieren tiempo. Y una de las cosas, por muy bien que recomiende, si al final necesita mucho tiempo el médico o el farmacéutico que participa también en recoger los datos, la herramienta no lo tiene. No, eso es múltiples y múltiples ejemplos de ello. Gracias, Feli. Gracias. A continuación, González García. La S es Sara. Nos va a presentar selección de variables en datos genómicos y desarrollo de modelos predictivos para detección del cáncer de pulmón. Cuando puedas. Perdón un momento.
¿Son todos de una determinada patología o de algún grado de gravedad, yo qué sé, o no? Tenemos definido ahora mismo 3 escenarios basándonos en 3 fármacos, que es anticoagulante oral, estatinas y omeprazol, que son los 3 fármacos para este tipo de paciente que cumplían los requisitos de paciente crónico complejo. Pues estos 3 fármacos son los que más prevalencia tienen en este tipo de pacientes y los que más interacciones farmacológicas producen. Sí, sí. Tengo que hacer lo mismo de antes. Es lo mismo, sí. ¿Cómo hay que dejarlo? Sí. No le abre con acrobacia. Está descargado ya. Abre la acróbata. Abre la acróbata. El acróbata está abierto, en la barra. En la pantalla por tu. Mi nombre es Sara González, soy miembro del Grupo de Innovación Tecnológica del Hospital Universitario Virgen del Rocío y el trabajo que voy a presentar de selección de variables en datos genómicos y desarrollo de modelos predictivos para detección de cáncer de pulmón hace referencia al trabajo final de máster presentado para optar al máster de ciencia de datos. El índice que voy a seguir es el siguiente. Primeramente expondré el objetivo principal que se persigue con la realización del trabajo, una pequeña introducción sobre el cáncer de pulmón y la tecnología de microarrays, ya que los datos utilizados provienen de esta tecnología de secuenciación. Seguidamente se detalla la metodología que se ha seguido en el análisis de los datos genómicos, así como en el desarrollo de los modelos predictivos. Y finalmente se exponen los resultados obtenidos en estos modelos y las conclusiones extraídas tras la realización del trabajo. El principal objetivo del trabajo es identificar un pequeño conjunto de genes fiable capaz de detectar los diferentes subtipos de cáncer de pulmón. Para ello se realiza un análisis completo de datos de expresión diferencial con los que seleccionar aquellos genes con expresión significativa. Posteriormente, los modelos predictivos reducirán los conjuntos de genes que han sido seleccionados en este análisis anterior y se validará su capacidad para la detección del cáncer de pulmón, evaluando la precisión de estos genes en la clasificación. Y por último se estudiará la influencia o la relación de estos genes con la patología de estudio con el cáncer de pulmón. Para conocer la incidencia del cáncer de pulmón en la sociedad se exponen los siguientes datos que fueron estimados para el año 2018 por la Asociación Americana contra el Cáncer. El cáncer de pulmón es el segundo cáncer más común que afecta tanto a hombres como mujeres y representa aproximadamente el 14% de todos los nuevos casos de cáncer. Es la causa de 1 de cada 4 muertes por cáncer y cada año muere más gente por cáncer de pulmón que por cáncer de colon, próstata y seno combinados. Suele aparecer en personas con edad avanzada, con una edad media de diagnóstico de aproximadamente unos 70 años. El cáncer de pulmón se divide en 2 tipos principales, que es el cáncer de células no pequeñas o no microcítico y el cáncer de células pequeñas o microcítico. Este último representa en torno al 10 o 15% de todos los cánceres de pulmón y el cáncer de células microcítico representa el 85-90%. Este se subdivide a su vez en los tipos adenocarcinoma, carcinoma de células escamosas y carcinoma de células grandes. Estos 5 subtipos son los que se van a estudiar en el análisis de los datos de expresión diferencial. Como se ha comentado, los datos que se utilizan
son datos genómicos. Voy a introducir unos conceptos previos sobre genómica. Como ya supongo que conocerán, el genoma es el conjunto completo de ADN de un organismo, siendo el ADN el compuesto químico necesario para desarrollar y dirigir las actividades en casi todos los organismos. Está constituido por dos hebras paralelas en espiral, estas formadas por 4 unidades básicas, que son adenina, timina, citosina y guanina. La identificación de estas 4 unidades básicas en un fragmento de ADN es lo que se conoce como secuenciación del ADN. La tecnología de secuenciación que utiliza los datos que se han utilizado es la tecnología de microarrays. Esta tecnología está basada en la capacidad de las moléculas de ADN de hibridar entre sí. Su funcionamiento se basa en depositar pequeñas cantidades de ADN o ARN en el chip correspondiente con los genes cuya expresión se desea medir. El apareamiento de las bases complementarias de estos genes con la secuencia de genes presentes en el chip genera una cantidad de luz que se puede medir. Esta intensidad lumínica determina para cada gen si se encuentra sobreactivado o inhibido en las muestras que se están estudiando. La metodología que se ha seguido se diferencia en los siguientes pasos. El primero de ellos es la obtención de datos de expresión diferencial, seguidamente el procesamiento de estos datos utilizando R y por último el desarrollo de los modelos predictivos. En el primer paso, la obtención de los datos de expresión diferencial, se ha utilizado el repositorio público de GEO, que se encuentra respaldado por el Centro Nacional de Información Biotecnológica. La información está almacenada en diferentes entidades. En este caso se han utilizado las entidades de series. Tras una búsqueda exhaustiva de las series que se encontraban en GEO relacionadas con el cáncer de pulmón, se seleccionaron las que a continuación se muestran en esta tabla. Como puede observarse, las series no pertenecen a la misma tecnología, el origen también es diferente y para cada una de ellas indica los subtipos de cáncer que se encuentran en las muestras de cada serie, así como el número de muestras que contiene cada una de las series. Aquí en esta tabla se indica el número de muestras para cada uno de los subtipos de cáncer de pulmón que se van a estudiar. Aunque en la búsqueda se intentó equiparar el número de muestras para cada uno de los subtipos de cáncer de pulmón estudiado, se observa, por ejemplo, que en el cáncer de células grandes el número de muestras es bastante inferior al resto. Aún así, se consideró incluirlo en el estudio y ver los resultados a ver si no influía mucho esta diferencia de tamaño. El siguiente paso es el procesamiento de estos datos de expresión diferencial utilizando R. Se ha seguido el pipeline que aquí se indica, que es el pipeline que se suele utilizar en la literatura. En las 2 primeras fases, el análisis de calidad y la eliminación de outliers, van dirigidos a eliminar aquellas muestras que incorporan ruido en los resultados. La normalización en este caso no fue necesaria, ya que las muestras que se estudiaron del repositorio de GEO ya estaban normalizadas previamente. Y la fase de integración de las diferentes tecnologías es una de las fases más importantes de este procesamiento, porque una de las características de este tipo de datos es que el número de muestras es muy reducido. Como se ha visto, había series de 30 muestras o de 40. Y como pertenecen a diferentes tecnologías, como se ha podido ver en la tabla, es necesario realizar un procesamiento de integración con el fin de obtener un conjunto amplio de datos relacionados todos con el cáncer de pulmón y que cubran los diferentes subtipos que se están estudiando. La siguiente fase es el análisis diferencial con el fin de encontrar aquellos genes que tienen una expresión significativa. Y por último, la fase de anotaciones. A continuación se detallan las fases de integración y de análisis, solo la de análisis, al ser una de las más tediosas y más importantes en este pipeline. Como se ha dicho, se intenta buscar aquellos genes expresados diferencialmente y para ello se han realizado 5 comparaciones. El objetivo es encontrar biomarcadores característicos de cada uno de los subtipos del cáncer de pulmón. Por ello se han realizado las 5 comparaciones. Se intenta buscar si existen diferencias significativas entre las muestras identificadas con alguno de los subtipos de cáncer y el resto de las muestras que no están identificadas con ese subtipo.
Por ejemplo, la primera de ellas, control contra el resto. En este caso están comparando aquellas muestras que están identificadas, han sido identificadas como sanas con el resto de muestras que no son identificadas como sanas, y así para el resto de todos los subtipos. La estimación de los genes expresados diferencialmente está muy relacionada con los parámetros de calidad que se vayan a utilizar. En este caso se ha utilizado el p-value y el fault chain. El p-value es el valor de significancia estadística según el t-student, y el fault chain es el número de diferencias existentes entre las medias de expresión de las muestras. Entonces, dependiendo de los valores que se determinen para esos parámetros de calidad, se obtienen los genes expresados diferencialmente. En este caso, se han seleccionado los 12 genes más top en función de los parámetros de calidad para cada una de las comparaciones, obteniendo así un total de 60 genes expresados diferencialmente. El siguiente paso de la metodología es el desarrollo de los modelos predictivos. Aquí se diferencia la obtención y el procesamiento del conjunto de datos, el proceso de selección de variables y el entrenamiento y validación de los modelos. El conjunto de datos utilizado para el desarrollo de los modelos predictivos proviene de los valores de expresión diferencial del análisis previo que se ha hecho y los genes que han sido destacados como relevantes. De esta manera, el conjunto de datos está compuesto por 851 muestras y 60 genes. Es necesario realizar un paso de procesamiento de estos datos, donde se ha realizado una imputación multivariable de los valores perdidos. Algunos de las muestras presentaban valores perdidos para los genes seleccionados. Por ello fue necesario realizar una imputación para no eliminar toda la muestra, porque de esta manera se iban a perder muchos datos. También fue necesario realizar una normalización de valores y un etiquetado correcto de las muestras. Como el objetivo principal del trabajo es encontrar un conjunto reducido de genes que actúen como biomarcadores genéticos del cáncer de pulmón, es necesario encontrar o reducir el número de variables, en este caso de los genes. Por ello hay que hacer un proceso de selección de variables. En este caso se optó por una combinación de selección por filtrado y selección por envoltura. En la selección por filtrado se utilizan algoritmos de selección de variables que devuelven un ranking de todos los genes ordenados en función de su importancia o relación con la variable objetivo. Se han utilizado los algoritmos de redundancia mutua y mínima redundancia y máxima relevancia, que es un algoritmo basado en el cálculo de la información mutua intervariable y variable clase. El algoritmo RELIF es un algoritmo basado en distancia que pondera a las características, en este caso a los genes, otorgando mayor puntuación a aquellas que son capaces de discernir entre las diferentes clases, y el algoritmo Random Forest, que está basado en los árboles de clasificación. La segunda parte de esta selección de variables es la selección por envoltura. Se trata de una búsqueda hacia adelante de características o de variables, donde se utilizan los clasificadores KNN, cabezones más cercanos, y SVN. En esta búsqueda hacia adelante de características se entrenan tantos modelos como el número de genes tenga el conjunto de datos. Y los rankings obtenidos en la fase anterior lo que determinan es el orden de adición de las variables. Cada nuevo modelo generado tendrá una variable más que la anterior. Y esto se realiza, para cada uno de estos modelos se evalúa el valor de precisión obtenido en la clasificación con el fin de determinar con qué número de características se obtienen valores óptimos de precisión. Una vez que ya se tiene ese número de características óptimos, se entrenan los diferentes modelos predictivos empleando el 80% del conjunto de datos y finalmente se validan con el 20% restante. Como se observa, en la fase de entrenamiento se han entrenado 6 modelos que se corresponden a las combinaciones de cada uno de los algoritmos de selección de variables con los clasificadores. A continuación se muestran los resultados obtenidos en los procesos de selección de variables,
para el clasificador KNN y SVN. Como puede observarse, los resultados son muy similares, con un número muy reducido de genes, cercano a 10, esos tienen valores de precisión muy elevados, en torno al 88% para ambos clasificadores. Y los resultados en la validación fueron entrenados, como se observó que en el proceso de selección de características los resultados de accuracy eran óptimos con 10 genes, se entrenó con este número de variables y se validó con el 20% del conjunto de datos restantes. Como para cada uno de ellos se muestra el valor de accuracy, de precisión y la matriz de confusión. Se observa que los valores, que los resultados son más o menos similares, tanto para el clasificador KNN como SVN, siendo un poquillo, pero vamos, similar, el superior, el formado por el MRMR y SVN. Entonces, para buscar la influencia o la relación entre estos genes, estos 10 genes utilizados con la patología del cáncer de pulmón, se buscó en bases de datos de genes públicas la relación de estos con la patología y se observó que los 10 genes que habían sido seleccionados mostraban relación con alguno de los subtipos o con el cáncer de pulmón. Las conclusiones obtenidas tras el estudio es que la fase de integración que se ha comentado de las diferentes tecnologías es una fase necesaria en este tipo de datos, ya que el número de muestras que presentan las series es muy reducido y de esta manera se obtiene un conjunto de datos mucho más amplio. La selección de variables ha ayudado a reducir considerablemente el número de genes y así encontrar una huella génica más reducida. Y el conjunto de genes que se ha encontrado en este caso sí presenta relación con la patología del cáncer de pulmón, por lo que podría ser considerado para formar parte o tenerse en cuenta como una posibilidad de test genético para detectar los diferentes subtipos del cáncer de pulmón. Y hasta aquí, muchas gracias por su atención y si tienen cualquier pregunta. No me queda claro, ¿por qué habéis usado 10 genes y no 8 o 12? Bueno, eso ha sido también una decisión, porque se vio que en el proceso de selección de características, pues 10 daba buen resultado, pero igualmente se podía haber hecho con 8 y con 6 y ver si también salían igual los resultados que 10. O sea, el objetivo era encontrar un número reducido de genes, no era un número fijo exacto, pero se vio más o menos que con 10 podía haber sido 8 y 6 igualmente. Janet. Bueno, por supuesto te voy a preguntar en qué base de datos buscaste las asociaciones de estos genes con el cáncer de pulmón, y también te quería preguntar de estos 10 genes que escogieron, no sé si saben que bueno, hay algunos genes que se les llama como driver genes, que son estos genes cuyas mutaciones están frecuentemente mutados en pacientes de cáncer y que son un poco los que, bueno, eso, drive la progresión del cáncer. Si alguno de estos genes se ha visto como un driver en el cáncer de pulmón. Vale, la interpretación tanto de los resultados, como me comentas, yo solo busqué que apareciesen en bases de datos de genes curiosas como DNA o Task Validation. Vale. ¿Te suena, no? Sí. Sí, lo he presentado. Y alguna más que, a ver, no recuerdo exactamente. Task Validation, GenCars. Vale. ¿Sabes? Porque lo que te preguntaba de los drivers, porque... Bueno, no trabajo directamente en el tema, pero me suena bastante y bueno, no me parece, pero podría ser porque realmente no soy especialista. Por eso te decía, porque supuestamente estos genes como que están frecuentemente mutados en pacientes y esto sería como una evidencia todavía más fuerte, digamos, pero podría ser que no, que sencillamente están diferencialmente expresados y eso es lo que tú necesitas para que sea un buen biomarcador y a lo mejor no tiene tan involucrado. Sí, puede ser que esté por otras condiciones, o sea, por otras... no sé, a lo mejor al padecer cáncer, ya solo por cáncer, a lo mejor muchos de ellos están presentes en otro tipo de cáncer, no solo en el de pulmón. Y a mí me queda claro que lo ideal sería tener una signature de genes que te permita diferenciar entre todos. O sea, tú tienes esto y puedes decir, este es de todos los subtipos, digamos. Pero no se plantearon en algún momento decir, este es el mejor para este subtipo o este es el mejor para este otro. Bueno, el modelo predictivo
diferencia entre los 5... Claro, fantástico, claro. Exactamente, entre los 5 lo ideal, subtipos. porque así no tienes que probar diferentes, o sea, haces un panel quizás para Exactamente, por eso es lo que se dice un clasificador multiclase, ¿no? O... Sí. Exacto, por eso. Vale. Muchas gracias. Gracias, Sara. A continuación, L. Francisco. Francisco Cedrón. Ah, es verdad, sí, Francisco Cedrón, que no eres el primer autor. Sí, nos vas a presentar Sistema de Monitorización Medioambiental basado en dispositivos de bajo coste. Bueno, en primer lugar quería agradecer a la SEC por permitirme estar aquí y si me permitís la licencia, hace un par de meses yo no hubiera dicho que vendría a un evento como este de aquí, porque mi trabajo no se centra en la parte de informática de salud. Sin embargo, en la zona de por la que vengo, que es Galicia, no sé si lo notáis por mi acento, tenemos un pequeño problemilla. Y no es pequeño, realmente es grande. De hecho, lo vivimos incluso en la propia universidad en la que estoy, en la Universidad de La Coruña, y es que hemos tenido que cerrar zonas de facultades para que no acceda al público por problemas de salud. Y no solo zonas, sino que hemos cerrado también edificios enteros. ¿Por qué? Por el problema de que la gente puede adquirir cáncer de pulmón. Como dijo Sara, es el segundo cáncer de pulmón más común que hay, y bueno, no voy a repetir lo mismo que haya dicho ella. Y el problema que hay es que aunque el cáncer de pulmón puede venir por muchos motivos, suele estar un poco socialmente asociado a fumar. Y lo que ha pasado mucho durante este tiempo en Galicia es que empezaba a venir cáncer de pulmón, gente con cáncer de pulmón, y no tenía nada que ver con gente que fumara. El problema que tenía que ver es con un gas noble que tenemos, el gas radón. De hecho, bueno, aquí tenemos un gráfico del mapa de España y hay una concentración muy grande. El problema que hay en Galicia es que emana de manera natural del suelo. Hay mucho granito allí y es algo que tenemos. ¿Cuál es el problema del gas radón? No se huele, no se ve, no lo sientes. De hecho, es un gran problema porque tú puedes estar ahí y simplemente por el hecho de trabajar, no por estar fumando, puedes tener cáncer. Vale, yo lo que voy a presentar es un prototipo de una solución que hemos hecho para medir el nivel de radón que hay. Es cierto que hay material que es comercial, pero tiene ciertas limitaciones que hemos visto. Y es que te dan solo una medida al día, te dan una medida a la semana, y también te dan la medida al año, pero solo te dan una única medida. Y en un sitio tan grande como es una localidad autónoma, tener un único dispositivo, bueno, tener dispositivos que la única forma de poder controlarlos es salir aquí físicamente y leer el valor, y solo puedes ver el valor de un día, pues estás un poco limitado. Es cierto que hubo gente que empezó a trabajar con esto y empezó a crearse sus propios dispositivos, pero no llegaron a nada, lo dejaron de manera descontinuada. Entonces nosotros, para poder ayudar un poquillo a detectar esos problemas, pues nos hemos creado nuestro propio dispositivo de bajo coste. Es un pequeño prototipo y de bajo coste que ni siquiera llega a los 100 euros. Está basado en Arduino y tenemos una placa que, bueno, hemos pillado ya una para poder detectar distintos niveles de radiación, exactamente el problema que tenemos con los radones, con radiación gamma, pero si quisiéramos detectar otra, lo único que tendríamos que cambiar sería ese gauge de medición. Nosotros ahora mismo lo tenemos solamente para el radón, pero se podría ampliar. ¿Qué es lo bueno de esto de aquí? Que nosotros hemos creado un dispositivo que nos permite coger y poder conocer en tiempo real las medidas que hay y ver cómo va evolucionando con respecto al día. Porque el problema es un gas, y entonces ya simplemente por el hecho de moverte por una habitación desplazas ese gas, y entonces una de las cosas que puedes ver es que
dependiendo de la actividad que haya, puede haber que haya más o que haya menos, y eso es algo que realmente importa. Incluso lo de poder ver la evolución con respecto al día, cuando hay más concentración o cuando hay menos. Vale, aquí tenemos una foto, ya os he dicho que estaba en modo prototipo, y la ventaja de esto de aquí es que lo podemos consultar desde cualquier lado. Es modular y lo hacemos todo de manera libre, para que la gente pueda coger y continuar con nuestro trabajo, pueda coger, pillarlo y seguir. Aunque nosotros nuestra idea es coger y seguir continuando, cualquiera que quiera coger y pillar los planos y pillar el software lo puede hacer directamente. Vale, lo que tenemos por detrás es que esto de aquí se comunica con una aplicación, tenemos una aplicación web que se acaba comunicando con estos receptores, con estos sensores de aquí, para ver cómo va evolucionando. También te deja permitir ver los promedios, te deja establecer alertas. Puedes ver en los mapas los distintos sitios donde vas poniendo los detectores. Obviamente te deja añadir y crear uno nuevo. Y veis aquí una de las gráficas. Tú puedes ver cómo va evolucionando al cambio de las horas y no son varios valores que tienes al cambio del día del nivel de radiación que hay. Y no es una única medida al día. Puedes ver la evolución de si el lugar de tu trabajo, que es lo que suele pasar en Galicia, que simplemente por estar trabajando puede ser que tengas cáncer de pulmón, que es algo grave, no es por la elección de si quieres fumar o no, pues puedes ver si realmente va bajando en un corto periodo de tiempo. No hace falta coger y tener muchos días para ver si realmente va bajando o no. Realmente podemos comparar, como tenemos distintos sensores, podemos hacer comparativas de mediciones para ver si en un sitio está bajando más o menos que en otro lado. Y bueno, realmente como es un prototipo sí que tenemos muchas cosas para continuar adelante. Por ejemplo, mirar la tendencia, si realmente va bajando, pues puede detectar si hay patrones de temporalidad. Se puede añadir, mejorar el sistema de alertas que tenemos, que es muy básico. Se puede hacer para que nos dé avisos tempranos de alertas, para que la gente no esté expuesta a un sitio donde hay un nivel mayor del permitido de gas radón. Y ahora mismo lo tenemos de una manera centralizada, pero también la idea es que esto esté de manera descentralizada, de que cada uno de esos sectores también pueda almacenar su información y en el momento en el que si quieres consultarlo puedes consultar directamente ahí y no tengas que ir a un único sitio a consultarlo. Y básicamente eso era lo que os tenía que contar, y yo os animo a que hagáis preguntas o sugerencias que queráis tener, porque es una parte que también enriquece. Como es un prototipo, ves que es algo muy pequeño, realmente el problema era muy grande que teníamos, porque no éramos realmente conscientes del todo, y fue como algo autoimpuesto para poder saber si en el sitio en el que estábamos trabajando podíamos estar o no, sin tener que adquirir dispositivos de alto coste y poder saberlo en un tiempo corto. Y os doy el tiempo de dudas, opiniones, preguntas. En primer lugar, decirte que este moderador, si algún día lo comercializáis, seré cliente. Mi segunda vivienda, y provengo de Alguí, soy de un pueblo de Zamora, que si pones la segunda diapositiva, el suroeste, o sea que el radón no es solo Galdier. No es solo. Ahí, en la parte sur a la izquierda, en la provincia de Zamora, hay una zona que es mi casa. Para que os hagáis una idea, tiene una bodega que no pudieron hacer de toda la planta la bodega, solo desde como de 2/3 o así, porque había una roca, una peña enorme que es. Estoy absolutamente convencido de que hay radón, y siempre me he preocupado de ventilar, porque es una casa que vamos cuando vamos, y lo tengo presente, y encontrar un medidor de forma continua y poder ver la tendencia que hay es algo que me interesa. Una pregunta. Sí. ¿Esto es para habitaciones de determinado volumen? ¿Dónde se colocan los sensores? De momento está pensado para determinar no ponerlo en el aire libre, sino dentro de edificios. No está limitado a
a una habitación que es pequeña, que es muy grande. Tú la puedes dejar en cualquier sitio mientras te mide el nivel de radiación que hay ahí. Enhorabuena, porque la verdad es que me ha dejado muy impresionada. Es decir, esto lo habéis hecho para un problema concreto que es el de radón, pero ¿crees que sería viable o sería muy difícil adaptarlo a otros problemas de determinados suelos que tienen una radiación que también puede ocasionar cáncer, que no sea específica de radón, pero de otros tipos de radiación? Yo no soy un experto en esto. Realmente el problema que hay con el radón es que lo que emite es radiación gamma. Y nosotros tenemos esto de aquí, que parece un lápiz, es lo que nos mide esa radiación gamma. Si queremos medir otro tipo de radiación, alfa, beta, simplemente tenemos que coger y cambiar ese tubito. No hay que hacer nada más. Cosa que no pasa con otros dispositivos. Esto es un dispositivo comercial y solo te mide la radiación gamma. Gracias, Francisco. A continuación, Sara nos presentará Machine Learning para la identificación de factores predictivos del grado de adherencia a la dieta mediterránea. Iba a decir diabetes mellitus. ¿Ves? No quedó muy claro ahí. Pero bueno, ya lo puse aquí. Vale. Muchas gracias por darme la oportunidad de venir. Yo también vengo de la Universidad de Coruña, del laboratorio de Renasa. Y nada, vengo a presentaros Machine Learning para la identificación de factores predictivos del grado de adherencia de la dieta mediterránea. Bien, la distribución de esta presentación es la estándar, que es la que la mayoría de vosotros habéis hecho. En primer lugar, hablaré un poco de qué nos ha motivado a estudiar esto y qué pretendemos encontrar. En siguiente lugar, un poco la metodología, tanto hablaré de la muestra, del material, del diseño experimental y del aprendizaje automático realizado sobre el mismo. Y un poco hablaré de los resultados preliminares, porque este es una primera aproximación a esta cuestión y los discutiré un poco, al menos lo más relevante. En primer lugar, ¿qué nos ha llevado a considerar esta cuestión como científicamente relevante? Bien, según estudios del Instituto Carlos III, un estudio del 2009 llamado Predimed nos dice que la dieta mediterránea es mitigante o incluso preventiva de diversas patologías, como algunas enfermedades cardiovasculares o incluso para favorecer el envejecimiento activo. Y por ello pensamos que el hecho de que una persona se adhiera o no a este tipo de dieta puede ser importante para conseguir controlar o prevenir ciertas enfermedades como de las que he hablado previamente. Para ello lo que hicimos fue aplicar diversas técnicas de Machine Learning, intentando identificar qué variables predictivas puede llevar a una persona a adherirse a este tipo de dieta o no. Bien, a partir de un estudio observacional de prevalencia en el municipio de Cambre, un pequeño pueblo de A Coruña, lo que hicimos fue seleccionar una población de manera aleatoria que cumpliera estos tres requisitos, que fueran residentes del propio municipio, que tuvieran más de 40 años y que fueran usuarios del sistema público de salud. A continuación se realizaron una ecuación estadística de la cual nos dijo que 503 personas eran necesarias para llevar a cabo este estudio, con un nivel de confianza del 95% y con una posible pérdida de información de tan solo el 10%. A la hora de llevar a cabo esta metodología, el material necesario que recogimos, en primer lugar, contamos con la aprobación del Comité de Ética gallego, en segundo lugar, con un permiso y consentimiento informado, cumplimentado y, obviamente, firmado por todas las personas que participaron en el experimento, y una enfermera que nos ayudó en este proceso previo, médico, tomó las medidas antropométricas, que aquí las tengo todas referenciadas, tanto altura, peso, como cantidad de tejido adiposo o incluso presión arterial. Y en siguiente lugar, lo que recogimos fueron distintas variables sociodemográficas con unos cuestionarios y distintos hábitos a través de un cuestionario autocompletado que
llevaron a cabo ellos, también para hablar de diversos estilos de vida y así. Para tomar estas medidas antropométricas, nuestra enfermera lo que utilizó fue un tensiómetro, un medidor de bioimpedancia, una báscula mecánica y un plicómetro para los pliegues cutáneos. Y en cuanto a los test que utilizamos, fueron el cuestionario de adherencia a la dieta mediterránea de Predimed, del estudio que previamente nombré, que son 14 cuestiones, que un poco lo que hacen es evaluar los hábitos de dieta saludable. Y también llevamos a cabo el Mini Nutritional Assessment, que es otro cuestionario que toma tanto medidas antropométricas, que fueron la mayoría de las que utilizamos, como estilos de vida y demás. Esto fue un poco para ver el estado de cómo se encontraban ellos a nivel de salud. El diseño experimental que llevamos a cabo para la aplicación de las técnicas de Machine Learning posteriores, para el preprocesado, lo que utilizamos fue una técnica experimental robusta con técnicas de cross-validation, utilizando un tenfold, que esto lo que nos ayuda es a evitar el sobreentrenamiento del modelo y ayudar a la generalización de los datos posteriores. También, en cuanto a los algoritmos, se encontraban bajo la curva ROC o AUROC, como también es conocida, y fueron parametrizados con el paquete MLR de R, que fue el programa a utilizar con los modelos. Para hacer una preselección de las características y poder estudiar subconjuntos, no solo el conjunto total de todas las características que recogimos, se utilizó la selección de características filter, que ya fue un poco explicado previamente en otra charla, pero se eligió solamente en concreto, debido a que es independiente del modelo que vayamos a utilizar y como utilizamos varios, como explicaré posteriormente, y además tiene un tiempo de cómputo bajo, pues nos pareció el más adecuado. Y se estudiaron, como dije, no solo el tamaño original, sino subconjuntos de 4, 16 y 32 que salieron de la selección de las características filter. La metodología, pues utilizamos 4 técnicas principalmente: Random Forest, Support Vector Machines o SVM, ElasticNet o GLMNet y WaveNet K-Nearest Neighbor o KNN. Para quien no controle mucho el Machine Learning, me parece interesante decir que no existe una técnica o un modelo que sea mejor siempre, sino que para cada problema que tengamos va a ser necesario probar varios y quedarnos con el que mejor funcione en nuestro caso en concreto. También va a depender de lo que busquemos. Por ello, algún modelo, como puede ser el KNN, es el más sencillo y por tanto nos va a servir un poco para explorar la complejidad del problema al que nos estamos enfrentando. Y, por ejemplo, para hablar de otro, que de hecho resulta el más importante, como hablaré posteriormente, SVM es aplicado generalmente a problemas de clasificación debido a lo que intenta es dividir lineal con un hiperplano una clase y otra, en este caso la adherencia o no adherencia a esta dieta. Por ello, cuando no funciona en 2 dimensiones, como podemos ver aquí, lo que utiliza SVM es un concepto matemático llamado kernel, que es lo que tenemos aquí representado, que lo que hace es conseguir pasar de un plano a una dimensión superior para conseguir transformar un problema que linealmente no estaba siendo separable a uno que sí lo sea. Y ahí vemos cómo, pasando una dimensión superior y jugando con el hiperparámetro gamma, podemos separar aquellos factores que eran para adherencia o para no adherencia. También modificamos el hiperparámetro C, además del gamma. Estuvimos jugando con esos dos en SVM. Bien, los resultados preliminares que nos ofrecieron utilizando este tenfold, lo que podemos ver es que principalmente SVM fue el que más destacó. Tras hacer una selección de características, como dije, por eso tenemos distintos subconjuntos, además del dato original, y después de utilizar las técnicas que están pintadas de los diversos colores. Así, SVM resultó ser el más destacable y dentro del subconjunto de 16, 32 características y datos originales, vemos cómo aparentemente son similares. Para ver cuál era mejor, aplicamos una ANOVA para ver las significancias y vimos que pues, eran estadísticamente similares. Al resultar esto, lo que se aconseja siempre es escoger el subconjunto
que tenga el menor número de características, debido a que no por aumentar más características va a ser más predictivo, con lo cual será más sencillo a nivel computacional y predecirá de la misma manera. De hecho, llega como a un 95% o un poco más incluso. De aquí, al ser un estudio preliminar, aún no se puede decir mucho más, simplemente quería traeros cuál es el subconjunto de 16 características que más ha influido, al menos de manera inicial, a la hora de decir si una persona se va a adherir o no a esta dieta mediterránea, que serían los que tenemos aquí representados, destacando especialmente los que tengo una letra un poco más grande, que serían ratio metabólico basal, puntuación total en el Mini Nutritional Assessment, peso, altura, densidad ósea y ratio cintura-cadera, además de hábitos tabáquicos, debido a que son características que ya han resultado relevantes para estudios similares y, por tanto, pues parece que vamos por el buen camino haciendo este estudio. Me gustaría despedirme, pero no sin antes agradecer a las entidades que hacen posible este estudio, que están englobados dentro de estos proyectos, y, por supuesto, daros las gracias a todos ustedes por quedarse ahora hasta el final, que ya sé que es difícil siendo la última. Y bueno, dar las gracias y cualquier cosa, estaré encantada de responder, y si no, dejo aquí un email de contacto para el autor de referencia. Gracias. Sara, eres la última de la última sesión. Lo mejor para el final, ¿no? Mi pregunta. Sí, espera. ¿Este tipo de herramientas pueden usarse para otras dietas? Sí, en realidad es posible utilizarlo. ¿O está demasiado ensamblado a datos que Predimed? Claro, este trabajo en concreto está totalmente focalizado para la adherencia a la dieta mediterránea, un poco lo que los estudios Predimed nos habían dicho. El caso es que si quisiéramos aplicarlo a otra dieta o a cualquier otro estudio, como por ejemplo nos hablaron antes con genes, simplemente lo que tendríamos que hacer es hacer un estudio previo de qué características pueden ser importantes, y a partir de eso ya trabajar y aplicar los métodos de Machine Learning y ahí ver si efectivamente pues, son relevantes o no y de qué manera. Janet. Una pregunta, ya no trabajo en tema, pero sí. ¿Es posible que en los resultados, cuando muestran los resultados al final, tienes un subconjunto de 4 features, de 4 características nada más, que tiene como un 80% de... Puede ser con uno de los métodos. Sí. ¿No has mirado cuáles son las features en ese método? Porque al final podría ser como, pues, o sea, donde yo veo un 80% es maravilloso, porque eso es lo que tienen los métodos de minería de texto, por ejemplo, los mejores, ¿no? Entonces, no sabes cuáles son las 4 características aquí que te permiten clasificar correctamente, porque entre 4 y 16... Sí. Claro. El tema es que estos resultados nos pueden dar una idea. Sí que es muy interesante ver este 0,8, pero al ser preliminares, lo que hemos hecho para representar aquí es, dentro de los resultados del Machine Learning, quedarnos con los hiperparámetros que mejor funcionaron en un caso en concreto, porque es la primera aproximación. A partir de este primer tuneado, esta primera prueba, lo que tendremos que hacer es buscar hiperparámetros que se vayan ajustando mejor a la generalidad. Es como, esto está bien para hacernos una idea, y a partir de aquí seguir. De todas formas, podría saber cuál es el subconjunto de 4, porque bueno, los tenemos por la selección de características que utilizamos. Pero bueno, de momento, al ser primero no te quiero decir que es muy bueno, porque aún no lo sabemos, pero bueno, apunta bien, sí. Gracias. Yo tenía 2 preguntas. Sí. Los métodos filter para hacer selección de variables tienen esa ventaja de que son independientes del algoritmo que utilizas. Sin embargo, ¿has hecho un análisis de la redundancia de las variables que elige como más importantes, por decirlo de alguna manera? No, porque como decía es un estudio preliminar, entonces también estamos buscando cuál va a ser, un poco mirar qué modelo puede funcionar mejor, y una vez vayamos viendo qué modelo está funcionando mejor, ya quizá refinar más el tipo de filtrado, quizá utilizar wrapper o embedded según el modelo
que se vaya ajustando mejor, porque el filter es como que pasa más todo y entonces lleva menos tiempo de cómputo, y al ser preliminar pues lo preferimos para un poco hacer un primer visualizado de los resultados, pero eso luego lo vamos a ir bueno, pues, filtrando más y mirando esas redundancias y demás. De acuerdo. La otra pregunta es más respecto al objetivo que tienes, que es entender qué variables causan un aumento, una disminución, o sea, qué variables importan. Sí. Y en este caso, ¿has considerado el uso de árboles de decisión sencillos, o sea, de un árbol solamente, porque así puedes observar más la cuestión de esta variable no solo es que importa, sino que importa a partir de este valor, o que en este rango de valores da un peso enorme para la decisión o algo del estilo? Sí, es que eso son los siguientes pasos, porque es lo que decía, tampoco sabemos hasta qué punto las características que estamos estudiando son realmente importantes, porque imagínate, no ha ocurrido, ¿no? Pero podríamos estar analizando el color del pelo, y realmente el color del pelo, aunque diera que un rubio se va a adherir más, a la hora de la verdad no importa. Entonces, a ver, esto suena un poco burdo, pero realmente esta primera aproximación, ahora tenemos que ir viendo qué características sí que nos pueden llegar a importar, y a partir de ahí seguir con árboles de decisión. Es un poco en función de a dónde queramos llegar, porque también el tema, como decía, en Machine Learning tenemos que saber a dónde queremos llegar, y un poco también hablar con la enfermera que nos guía, y también con la estadista, y un poco con este ámbito multidisciplinar que nos movemos, ir ya acotando, haciendo árboles de decisión y demás, para bueno, buscar un resultado un objetivo que nos interese más. Perdona, pero es que en el cuestionario has comentado que teníais variables también sociodemográficas. Sí. ¿Habéis tenido en cuenta variables como el nivel de renta, el nivel de estudios, en la jornada laboral? Quiero decir que es que influyen de tal manera en el tipo de alimentación, y eso lo tenéis bastante referido en la literatura. Eso es que no me ha dado tiempo a verlo, y si eso en algún sitio, en algún momento os ha salido como relevante. Bien, es que aquí no tengo, son en total 39 características que se han recogido, y yo no he tenido acceso a una primera depuración que a lo mejor se ha tenido en cuenta. Eso ha venido del personal sanitario que nos ha facilitado los datos. Nosotros somos los informáticos, entonces hacemos más el tratamiento de datos, y lo que nos ha facilitado, claro, es que a mí sí que me ha llegado que se estudiaron con las entrevistas personales variables sociodemográficas, pero no sé hasta qué punto se han estudiado, porque a mí me ha llegado lo que me ha llegado. Entonces, si realmente estás interesada, te puedes poner en contacto con Carlos, que es el correo que he dejado aquí, y él, sin duda, pues puede hablar con Alba, que es la primera, que es nuestra enfermera, y estará encantada de responder a cualquier cosa. Nada, a ti. Pues nada. Creo que damos por cerrada esta sección. Yo estoy muy contento, el nivel ha sido excelente de los jóvenes científicos y estudiantes. Tenemos un futuro espléndido, y desde luego como reflexión y conclusión propia, y de lo defenderé en la directiva de la Sociedad Española de Informática de la Salud, es continuar con esta sección. Disculpad, como sección nueva hemos tenido algunos errores por ejemplo, el concepto jóvenes, que no lo teníamos muy bien cerrado. Por ejemplo, estudiante era más fácil para demostrar que era un estudiante, y cosillas de ese tipo para afinar mejor y hacer más difusión y promoción de que la participación sea mayor. Pero esta primera vez creo que ha sido bastante buena el resultado. Nada más, muchas gracias. Amén. Quería hacer una fotografía a los ponentes con el moderador.